operación está pronto a comenzar. Ya, aquí dice, asegúrate de que todos sepan que lo está grabando. Ya, estoy grabando. Ya, una nueva ayudantía. Nos tocaría revisar lo que es varias variables. En particular, hoy día vamos a abordar lo que es límite y continuidad. ¿Ya? Bueno, la presentación está desde topología, así que esta parte la vamos a revisar el día jueves. De todos modos, está la definición en la presentación, que está en la ayudantía en aula. ¿Ya? Pero vamos a ir a lo que nos convoca. Un poquito más atrás, acá está. Voy a agregar acá una presentación entre medio para discutir un poquito más. Nosotros sabemos que límites... Dame un segundito. Se le espera, está listo. Que límites en una variable, lo que se ve en el curso anterior es que la definición formal es que para todo epsilon existe un delta positivo, tal que x menos x0 es menor o igual que epsilon, no menor que delta, entonces f de x menos el límite es menor o igual que epsilon. Esta es la definición formal para después nosotros simplemente escribir esto de acá, de forma coherente, ¿ya? Disculpen, admitir 17, vamos. Entonces, esa es la definición formal de límite. Nosotros lo que tenemos que recordar mucho del curso anterior son cosas como, por ejemplo, ¿cuánto es el límite de seno de x partido x? 1. 1. El límite de x tiende a seno de 1 menos coseno de x partido en x cuadrado. 0. Un medio. Medio. Ya. Eso ahí son dos límites que hay que conocerlos. Usualmente ya para los que estuvieron conmigo en el curso anterior quizá, o en otras versiones, sería seno del triangulito partido en triangulito es 1 y que el límite del triangulito tiende a 0 de 1 menos coseno del triangulito al cuadrado es un medio. ¿Ya? El curso anterior no tenía identidad. Chanfle. Bueno, pero ahora vamos a comentar algunas cosas que necesitamos conocer, ¿ya? Al fin y al cabo, esos dos límites son muy importantes de manejar, ¿ya? Porque se requieren de vez en cuando en estudio de límites en varias variables, ¿ya? Bien, con esto, límites es bastante utilizado en el curso porque es sustento de casi todo el concepto de varias variables, ¿ya? Así que hay que saber manejarlos, ¿ya? En estricto rigor, lo que uno hacía límites en una variable, vamos a dar un pequeño contexto a esto, uno investigaba alguna función acá y quería ver cuánto era el límite justamente acá, pero lo hacía a través de, dame un segundo, de una cosa relacionada con epsilon delta. Ya que acá L menos epsilon y aquí arriba L más epsilon. Entonces, si uno encontraba una relación epsilon delta bastante cercana al puntito o bastante pequeñita, el límite se iba a acercar lo bastante bueno al punto de investigar. Ya ese es como el concepto general de límites que queríamos traer del curso anterior. ¿Ya? Pero ahora en varias variables el concepto se vuelve un poquito más general y bastante similar a lo que es límite en una variable. Para todo epsilon existe un delta, tal que la norma del vector es menor que delta. Entonces el límite en varias variables tiene que ser menor o igual que epsilon. ¿Ya? Este concepto es un poquito más general, porque en varias variables. Pero ¿cómo se extrapolaría el gráfico anterior con lo de ahora? Y aquí viene muy ligado el concepto de bola abierta o bola cerrada. Este es un gráfico en 3 dimensiones, en estricto rigor una función de 2 variables, que a mí me interesaría conocer cuánto vale el límite en un puntito. Y esto estaría proyectado en la tercera dimensión, L. Pregunta, ¿de cuántas formas tenemos de llegar a x0 y 0 en nuestro piso? Piso me refiero al xy. Infinita.
infinita, ¿cierto? Podemos llegar por acá, podemos llegar por aquí, podemos llegar por todos lados, ¿ya? Y aquí es cuando se introduce el concepto de una bola abierta o una bola cerrada. Acá se usa lo que es una bola abierta, que proviene de aquí, por la definición de norma, y nosotros vamos a buscar una circunferencia con un radio bastante pequeñito, que se vaya acercando al punto. Entonces, esto nos va a asegurar que el límite que nosotros encontremos, L más epsilon y L menos epsilon, sea lo bastante pegadito al valor del límite, ¿ya? Esa es como la definición, el límite en varias variables, ¿ya? Pero en otras palabras, esto nos permite escribir x, y tiende al x0, y0 de una función de dos variables igual al valor de un límite, ¿ya? Y aquí es cuando aparecen distintas herramientas. Lo más probable es que la profe en clase haya hecho la demostración de algún límite, uno al menos, que se encuentra en la relación epsilon delta, ¿ya? Pero en aspecto de evaluaciones no están utilizados, ¿ya? Sino que nos piden más determinar la existencia incluso hasta el valor de un límite, ¿ya? Hay cosas que necesitamos manejar bastante bien, que es álgebra de límites, que me imagino que todos lo saben usar, que al fin y al cabo es bastante sencillo. Que si nosotros tenemos dos límites de dos funciones distintas, L1 y el límite de x tiende a x0 de otra función g, quizás, da L2. Entonces, el producto de estas dos cosas, por ejemplo, x0 de f por g es L1 por L2. Si es la suma, es la suma o resta de estos límites, ¿ya? Y cosas por el estilo. Que esto sale de, entre comillas, de forma natural, pero lo importante es que estas ideas se cumplen siempre y cuando ambos límites existan por separados, ¿ya? Que ese nos va a servir en caso de, al momento de analizar multiplicaciones de funciones, y están en un contexto de límite, ¿ya? Bueno, con esto vamos a avanzar con las herramientas que tenemos disponibles para resolver límites, ¿ya? Y hay un teorema bastante importante, que es sustento de muchas cosas que vamos a comentar. Si el límite existe, este es único, ¿ya? Este teorema es importante, se ha utilizado desde el límite de una sola variable, cuando uno veía límites por caminos, o sea, por trayectoria, si es que venía por la izquierda o venía por la derecha, y para que el límite existe, ambos tienen que ser iguales, y si no eran iguales, ya directamente se dice que no existe el límite. Es casi el mismo concepto lo que se usa acá. ¿Ya? Caminos, trayectorias, acá hay una definición entre comillas formal. Nos interesa calcular el límite que tenemos acá expresado, pero vamos a usar trayectorias, ¿ya? Ojo, el concepto de camino o la herramienta de camino solamente nos va a servir para negar la existencia de un límite. ¿Por qué digo negar? Si yo quisiera intentar probar un límite a través de caminos, ¿cuántos caminos tendría que demostrar yo para efectivamente decir el límite existe? Infinitos. Infinitos caminos. ¿Ya? Por algo acá uno usa la idea de negar, ¿ya? Uno va a buscar dos caminos, idealmente seleccionados, y ver si estos dan distintos, y ahí concluimos de forma directa, el límite no existe, ¿ya? El concepto de trayectorias puede ser de dos formas, reemplazar el y por alguna función de x, entonces el límite se reduce a un límite de una sola variable, o podemos usar una función que dependa exclusivamente de y nos va a quedar un límite exclusivamente de y, ¿ya? Si estos son distintos, decimos que el límite no existe, y si son iguales, no podemos concluir nada, ¿ya? Acá está la observación. Los caminos deben ser, sí, esto es importante. Por ejemplo, yo quiero evaluar el 0, 0 y quiero usar la trayectoria x más 1. ¿No sirve? No. Disculpa, Pato, ¿lo puedes repetir? No te escuché. Ya. ¿Por qué va este comentario? Dice, los caminos deben pasar sí o sí por el punto del límite, ¿ya? Si no, no tiene sentido el camino, ¿ya? Yo les pregunto ahora, yo quiero estudiar un límite que pasa por el 0, 0 y quiero usar una trayectoria igual a x más 1. No pasa No. por el punto. No, No exacto. pasa por el punto, ¿ya?
Entonces, esto de acá hay que tener cuidado cuando uno escoge un camino. Aparte de que el camino salga quizá por intuición, tenemos que corroborar que ese camino pase por el punto, porque si no pasa, en estricto rigor, estaríamos evaluando al revés, por paso por arriba. Estaríamos evaluando cualquier otra tontera, ¿ya? Y aquí el comentario fuerte, que ya lo mencionamos antes, si los límites son distintos, entonces el límite no existe, y si son iguales, no podemos afirmar que existe por este método, ¿ya? Y acá está la otra observación, solamente para negar. ¿Ya? Lo vamos a formalizar con algún ejercicio. La ayudantía hoy día es larga, no es porque la vamos a hacer toda, sino que vamos a hacer algunos cuantos, bajar alguna idea, y los demás son ejercicios para ustedes, porque alguien me dijo que faltan guías, ¿ya? Entonces, avanzamos. Y tenemos límites iterados, ¿ya? Acá debería haber un teorema de por medio, pero no es muy distinto al anterior, ¿ya? Acá dice, si el límite de f de x existe, ojo, existe, esto de acá es lo que no sabemos, por si acaso, entonces los límites iterados son iguales, ¿ya? Los límites iterados, en otras palabras, es evaluar primero qué ocurre con y después qué ocurre con x, y el otro límite iterado es, aquí me equivoqué, estos son al revés, este x0 y 0 y 0. Evaluamos qué ocurre con x primero y después qué ocurre con y, ¿ya? Si estos son iguales, no podemos afirmar nada, que es lo que está acá. Si son iguales, no podemos afirmar nada con este método, pero si son distintos, podemos decir que el límite no existe, ¿ya? Esto es bajo la lógica P implica Q. El límite existe si solo, o sea, entonces los iterados son iguales. Entonces, por la negación de esta implicancia, si nosotros sabemos que los límites iterados son distintos, podemos afirmar que el límite no existe, ¿ya? Y nuevamente, límite iterados sirve para negar, ¿ya? ¿Y qué dice la observación? Dice, al momento de calcular un límite, no sabemos si existe o no, por lo que siempre buscamos la negación de la frase anterior. Es decir, si los límites iterados son distintos, entonces el límite no existe, ¿ya? Bien, avancemos con el otro y último al parecer, que es acotamiento. ¿Ya? El acotamiento, antes de ver esta formalización, yo lo voy a discutir de otra forma. Uno lo que busca o lo que desea encontrar es el límite de x e y tiende al x0 de alguna función, ¿cierto? Igual a n, ¿ya? Pero vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Cuánto vale este límite? El límite de x y tiende a x0 y 0 de la función menos L. ¿Cuánto debería valer? Epsilon. No. Dale, dilo más fuerte, repítelo. Debería ser 0, ¿no? Debería ser 0. ¿Ya? Y aquí nace la idea en cómo entendí quizá el concepto de acotamiento. Es que si consideramos la expresión f de x, y menos l, acá importante, este es un supuesto, que intentamos conocer el límite, ¿ya? F de x menos l. Si nosotros imponemos un valor absoluto, el valor absoluto siempre es Positivo. 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 0. ¿Ya? Y aquí viene el concepto del sándwich. Yo voy a intentar buscar una función más grande Delta. que este. O sea, vamos a usar casi la misma idea del delta, pero con funciones. Qué bueno que lo haya observado. Entonces vamos a intentar buscar funciones más grandes que esta, f de x, y, también en valor absoluto, de manera tal que vamos a hacer un trabajo hasta que nos estanquemos con alguna función que digamos, ya, con esta me conformo. Esto es h de n, por si acaso, otra función enésima. ¿Y qué es lo que hacemos formalmente? Lo que deberíamos hacer en estricto rigor sería evaluar el límite de la izquierda. Voy a poner simplemente x y x0 vector de nuestra función, o sea, en este caso 0, porque lo que está a la izquierda es 0. Denme un segundito que está en muchos mensajes.
Ahí sí. Entonces 0 tiene que ser menor o igual que el límite de x tiende a x0 de f de x vector menos L menor o igual que el límite de x0 de nuestro h enésimo. Y si ambos extremos son ceros, bueno, en el izquierdo siempre va a ser 0, tenemos que corroborar que la última función más grande sea 0 para poder concluir que lo de adentro, ese límite, también tiene que ser 0. Y al ser 0, la única forma de que esto sea 0, menos L sea 0, es que el límite de x tiende a x0 de la función tiene que ser L. ¿Ya? Esta es la forma en cómo quizá entendí la explicación del teorema de acotamiento, que nosotros necesitamos primero saber cuánto podría ser el límite, intentar encajonarlo por abajo, que ya está encajonado por 0, y por arriba por una función más grande. Y al momento de evaluar el límite, tanto izquierda como derecha son 0, me va a implicar que el valor del límite es el supuesto que nosotros hicimos acá arriba. ¿Ya? Esa es como la interpretación que le di para intentar entenderlo de mejor forma. ¿Ya? Pero la expresión formal de acotamiento es de esta forma, que nosotros vamos a encajonar por abajo, por arriba, a través de funciones. Y si nosotros aseguramos que el límite del más extremo es 0, podemos corroborar esto, ¿ya? Que es una síntesis de lo anterior, pero si uno revisa la literatura es expresado de otra forma, ¿ya? La ventaja de acotamiento, que es el único que prueba la existencia. ¿Ya? Prueba la existencia del límite. Todo esto lo vamos a formalizar con algunos ejercicios, así que avancemos. ¿Ya? Y hay algo más nuevo, que es polares, que por lo que me comentaron no lo vieron, ¿cierto? No, no lo vimos. No sé. De todos modos va a estar la slide y las pautas. Hay algunos que otros que son con polares que si quieren revisarlo, revísenlo. Si no lo quieren revisar, no lo revisen. No se van a perder de mucho. Porque si sabemos usar acotamiento súper bien, polares no es necesario. Y para darle un contexto a esto, polares sirve para probar y negar. ¿Ya? Es para ambos. Pero no vamos a entrar en detalle. ¿Ya? Y por último, lo último que nos queda es continuidad. Pero voy a hablar de continuidad en un límite, o sea, en una sola variable. Si nosotros consideramos una función cualquiera, definida de la siguiente forma, f de x, ¿me podrían decir si esta función es continua en x0? No, porque tiene salto. Súper bien. Nosotros para una sola variable, lo que exigimos para ver continuidad en una función, uno es ver si x0 pertenece al dominio. ¿Ya? Usualmente este x0 está por la izquierda aceptado y por la derecha. Entonces quiero ver qué ocurre justo en él. ¿Qué ocurre en él? No a la izquierda ni a la derecha, sino en él. ¿Ya? Por segundo, que el límite exista. Que exista. Y por tercero, ¿qué podríamos exigirle para que sea continua? Yo creo que un otro gráfico, que una función si sea continua, se va a entender la última parte. Ya, acá pusimos. ¿El x0 pertenece al dominio? Sí. Que sea igual a El L. límite, que sea casi. Que se iguala a f de x0. Porque si nosotros decimos que el límite existe, este valor de acá existe como límite. Pero lo único que le vamos a exigir, que es ese valor de límite, sea el valor de la función que me están comentando. ¿Ya? En cambio acá, si escribimos el gráfico anterior, si nosotros evaluamos el límite por la izquierda, va a tener un cierto valor L1 y acá un cierto valor L2. Y como son distintos, decimos que el límite no existe, por consecuencia la función no es continua. ¿Ya?
Ahora, llevar este concepto a varias variables no es muy distinto. Es la misma definición que hicimos acá, pero en varias variables, como un vector. Pero geométricamente, quizás sea un poquito más engorroso. Vamos a intentar verlo con un monito y después vamos a hacer acercamiento con una idea. Pensemos que el punto que quiero investigar está acá. Y justamente el valor del límite vale esto, pero por ABC motivo de la vida, la función está definida acá arriba, el puntito que yo quiero ver. ¿Qué podrían decir de eso? Si es continua o no es continua. Esas son las que se corrigen, ¿no? O sea, ahí hay dos definiciones. O sea, este caso sería una función que es reparable, pero así a la vista, sin entrar en detalles si es reparable o irreparable. Claro. ¿Sería continua o no sería continua? No sería continua. Sí, No sería ok. continua, y complementando lo que dijo el compañero, no es continua, pero es reparable. ¿Ya? Ahí para darle una segunda definición. Y una forma geométrica de entender esto es como que si tomáramos un mantel y le hiciéramos un hoyito, y el hoyito queda una parte mirando hacia abajo y otra parte mirando hacia arriba. Entonces ahí tenemos una discontinuidad en una función en 3 dimensiones. Intentar llevarlo a un concepto geométrico cotidiano. ¿Ya? Bien, y la definición formal que está acá atrás no es muy distinta a lo que vimos. Vamos a considerar una función EDRN, pero no se preocupen, usualmente son DR2. Vamos a definir si es continua, si es que el punto a investigar pertenece al dominio, el límite existe y además ese límite vale el valor de la función que está evaluada en ese punto. ¿Ya? Y acá puse un resumen, dice, se puede resumir de la siguiente forma: f es continua, sí, solo sí. El límite de la función es igual a la función en el punto. ¿Ya? Ese es como el resumen. ¿Ya? Para no tener que escribir estos 3 puntos, sino simplemente enfocarnos en el límite. ¿Ya? ¿Comenzamos? Sí, Pato, sí. Ya. Propiedades, bla. Eso no es necesario. Y ayudantía 4. Ya, aquí el notebook lo voy a dejar de lado y voy a enfocarme en este. La ayudantía son todos estos ejercicios y son más ejercicios. Ya son 2 páginas de muchos ejercicios. Vamos a intentar abordar de todo un poco, pero el fuerte tiene que ser acotamiento, ¿ya? Porque dada la experiencia, acotamiento es el que más cuenta entender. Y antes de ver acotamiento, vamos a ver desigualdades. Y después van a entender de por qué estamos viendo estas desigualdades. ¿Ya? Vamos a intentar hacerlas rapidito para no invertir tanto tiempo. ¿Ya? Pegar. Ya. Tenemos estas desigualdades que nos presentan acá y nos preguntan cómo podemos demostrarlas o probarlas. ¿Ya? El motivo de por qué las revisamos es porque más adelante ocurren cosas interesantes en el teorema de acotamiento y tienen un respaldo, que son estas desigualdades. ¿Ya? Pueden ser otras, pero para que se entienda la lógica. ¿Ya? En particular vamos a revisar el B, los demás se los dejo propuestos a ustedes, está en la pauta, o de otra forma hagan fe de que esto es verdad siempre y lo usan. ¿Ya? Entonces vamos a revisar el B y queremos de una u otra forma verificar que esta desigualdad es verdadera y además esta desigualdad también es verdadera. ¿Ya? El cómo se hace esto no es complicado, la desigualdad, sino que quiero que entendamos que el resultado, o sea, de lo que vamos a probar de la desigualdad, nos importa la desigualdad, pero enfocarnos de que tiene un respaldo más adelante. ¿Ya? En esencia, vamos a probar el primero. Y cuadrado, ¿qué es siempre? Positivo. Positivo, ¿cierto? X cuadrado también es positivo porque está al cuadrado. ¿Qué pasa si a esto le sumamos X cuadrado? Nos queda esto de acá, ¿cierto? Y curiosamente vamos a dividir
la palabra mal usada es vamos a pasar dividiendo. Y como son cosas positivas, no nos cambia la desigualdad. Y nos queda lo pedido, ¿ya? Eso ahí. Lo comentamos ahora, quizá ahora no se entienda la lógica de por qué se está usando, pero ya vamos a ver por qué. Y la otra, ¿cómo se demuestra? De manera similar, consideramos que el x cuadrado siempre es positivo, le vamos a sumar una cantidad positiva, que va a ser y cuadrado, y nos queda esto, y por consecuencia, x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1 sobre y al cuadrado. Y ahí tenemos estas desigualdades ya probadas. ¿Ya? Comentar de que todas las demás son válidas, se muestran de manera similar. La A se muestra muy similar a lo que mostramos anteriormente. El segundo, este de aquí, se usa esta idea, que x menos y al cuadrado es positivo. Ya que estamos ahí, probémoslo. X cuadrado menos 2xy más y al cuadrado mayor o igual que 0. Ah, no, esto en valor absoluto. Y valor absoluto. ¿Y qué nos queda? X cuadrado más y al cuadrado es mayor o igual que 2xy. Entonces x cuadrado más y al cuadrado medios es mayor o igual que el absoluto de xy. Y ahí queda probado, no es complejo. Y este de acá es muy similar al anterior. ¿Ya? Así que eso, chicos. Estas desigualdades sirven harto. Demuestren el A y el D. El C ya lo demostramos acá de forma rápida. Pero más que todo, quédense con la imagen de que son válidas, ¿ya? Que las vamos a usar más adelante. Y vamos a abordar estos tres problemas ahora. Y nos quedan muchas horas. Pregunta, en clases, hoy día vieron límites, ¿cierto? ¿O el jueves también empezaron a ver límites? Hoy. Hoy, ya. Lo más probable es que para las gentes que están recién viendo límites, en varias variables, sea quizá un poco engorroso. Pero vamos a intentar solucionar todos estos problemas habidos por haber. Ya, tenemos este límite de acá, y nos están preguntando, demuestre que el siguiente límite no existe. ¿Ya? Bueno, recordad que la ayudantía es de forma creciente, así que yo les pregunto, ¿cuál vendría siendo la primera herramienta que revisamos para resolver límites? Negando que existe el límite. La definición. Ya, negando primero que todo, y la definición no, porque la definición solamente es para probar. Creo que me faltó detallar herramientas para resolver, no para... Ay, ¿cómo me explico? Tenemos caminos, iterados y acotamiento. ¿Cuál de esas herramientas, de forma creciente, nos serviría para abordar este límite? Por caminos. Por caminos, ¿ya? Pregunta, ¿la profe les mencionó algunos caminos clásicos? Sí, El de la pendiente. De la pendiente. Y igual a x cuadrado. y era para... Tenemos ¿O no? el más sencillo, el i igual 0, aunque suena absurdo. I igual a x, i igual a x cuadrado, que es lo que me han mencionado. El i igual a x tiene una versión un poquito más general, que sería i igual a mx. I igual a x cuadrado. Y después están las versiones pro que quizás son más complicadas, ¿ya? Que lo voy a englosar de como una función que depende del caso, ¿ya? Veamos los primeros dos y discutamos una forma de encontrar un camino, ¿ya? Voy a hacer un comentario acá que tiene que quedar entre nosotros, aunque lo más probable el video va a quedar también, que es una tablita, ¿ya? Usualmente los límites que nosotros vamos a evaluar tienen la estructura de un polinomio p de x partido de un polinomio q de x, o sea, q de x y arriba p de x, ¿cierto? Cada polinomio tiene un grado de p y grado de q, ¿ya? Para que estemos en sintonía, si yo les pregunto, ¿cuánto es el grado de esta suma de polinomios? 2. 2. 2. 2, porque ambos aportan 2, ¿ya?
¿Cuánto es el grado que aporta x por y? 2. 2. 2, ¿ya? Porque ambos aportan 1. Acá estamos en tierra nadie, por decirlo así, porque esto de acá podemos decir que es grado 4, pero si hablamos de grado de homogeneidad, no tiene, ¿ya? Esto de cuestiones homogéneas lo vamos a revisar en la segunda parte del curso, que es ecuaciones diferenciales, pero no vamos a detallarlo ahora, ¿ya? Pero quedemos momentáneamente que esto es 4, ¿ya? Usualmente los límites, independientemente del punto en que se evalúan, generalmente estos son de la forma P de X, Y partido en Q de X, Y. Y cada parte, en esencia, tiende al 0. Por ejemplo, si lo evaluamos en este puntito, P tiende al 0 y el Q tiende al 0, formando 0 partido en 0, ¿ya? Y aquí viene una tablita que nos va a ayudar a... ¿cómo sería la palabra correcta? A guiarnos más o menos cuánto valdría el límite, ¿ya? Si nosotros tenemos que el grado de P es mayor que el grado de Q, esto nos dice que el límite tiende a 0, ¿ya? ¿Por qué tiende a 0? En teoría, el grado de arriba es mayor que el de abajo, lo que quiere decir que en una carrera de ceros, el de arriba llega mucho más rápido al 0, ¿ya? Ahora, si los grados de P y Q son iguales, este límite no existe, ¿ya? Voy a hacer el contraste porque en el curso anterior, en complemento, si nosotros teníamos, no sé, x a la sexta y x a la cuarta, y el x tiende a 0, esto directamente da 0, ¿ya? Porque arriba queda x al cuadrado como un polinomio total, y acá en varias variables no existen esas cosas, porque ahí hay más variables involucradas, ¿ya? Y después tenemos que el grado de P es menor que el grado de Q, y si de nuevo lo hablamos como carreras de 0, el numerador tarda mucho más que el denominador llegar al 0, y directamente el límite no existe, ¿ya? Ojo, todo lo que estamos mencionando son cuando tanto el numerador como el denominador van al 0, ¿ya? Y yo, para lavarme las manos, porque a veces no puede ocurrir esto, funciona el 90% de las veces, ¿ya? Esta tablita, este indicador, ¿ya? Hay veces que no son así, ya, pero ese a veces se lo atribuyo a profesor Roberto Geraldo, que es otro profesor de matemáticas, que siempre encuentra un buen límite que no cumple esta tablita, ¿ya? Ahí tiene buenos problemas interesantes. Creo que la profe Verónica, de todas las preguntas, se han apegado súper bien a esta tablita, ¿ya? Entonces, esta tablita la vamos a usar más adelante. Y volvamos a este ejemplo. Pregunta, para apoyarnos con la tablita. ¿Cuánto vale el grado del numerador acá? 3. 3. 3. ¿Y el denominador? 4, pero no es homogéneo. Claro, es 4, pero es no homogéneo. En este caso, nosotros, nuestra mente, a través de la tablita, nos dice, este límite no existe. Vamos a corroborarlo con caminos. ¿Ya? Vamos a usar 3 caminos. Vamos a usar y igual 0, y igual a mx, y el tercero, que es el puntapié, o sea, la chuteada goleadora. ¿Ya? Vamos a usar y igual 0. ¿Esto qué significa? Significa que el límite se reduce a una sola variable y en todo lo que tenga ahí se reemplaza por 0. Sería 2x por 0 a la 4 por x al cuadrado más 0, o sea, 0 al cuadrado arriba. 0 al cuadrado y el y a la cuarta. ¿Cuánto? Aquí viene la pregunta. ¿Cuánto vale la expresión antes que ocurra el límite? Hagan cuenta que esto no existe. 0. 0. Entonces la expresión se hace 0 antes que ocurra el límite. Por consecuencia, este límite vale 0. ¿Ya? Lo segundo es probar el camino igual a mx. Nuevamente el límite se reduce a una sola variable, todo en función de x, y nos va a quedar 2x mx al cuadrado, todo al cuadrado, x al cuadrado más mx a la cuarta. Vamos a reescribir esto. Nos queda
2m al cuadrado, x al cubo, x al cuadrado más m a la cuarta, x a la cuarta. Acá la mejor estrategia para avanzar con el límite es factorizar el denominador por la menor cantidad posible, que en este caso va a ser 2m al cuadrado, x al cuadrado por x. Arriba lo dejé expresado de esa forma por lo siguiente. X al cuadrado 1 más m a la cuarta, x al cuadrado. Se simplifican los x cuadrados y nos queda x tiende a 0. 2m cuadrado x, 1 más m a la cuarta por x al cuadrado. Y si esto lo evaluamos en el límite, simplemente nos queda 0, 1 más 0. En otras palabras, 0. Bien, acá dos comentarios. Uno, vamos en mala racha porque ambos límites son 0. Todavía no podemos decir que no existe el límite. Y lo otro, si por ese motivo, en un caso hipotético, el límite queda de la forma m cuadrado, pensemos, por 1 más m al cuadrado. ¿Este límite existe o no existe? No, porque no está en función de x. Ya creo que me falló un contexto. Pensemos que un límite de cualquier función nos dio eso, usando este camino. ¿El límite existe o no existe? Así que obtenemos ese valor. Nunca se va a hacer 0 abajo. Ya, bueno, esa respuesta no es la correcta. Lo correcto es pensar, bien, el límite dio eso, pero está sujeto a una pendiente. Entonces, si la pendiente de la trayectoria cambia, el valor del límite cambia. No sé si eso hace nexo a lo que quiero preguntar. Porque aquí lo que estoy planteando es un resultado de un límite. Es como que este límite nos haya dado esto. Dado el ejemplo, no existiría porque habría muchos valores para el límite, al fin y al cabo, ¿no? Exacto, no existe, depende de m, no es único. Ahí lo que dice Eduardo es correcto. ¿Ya? Esos son los dos comentarios. ¿Ya? Ahora, volviendo al ejercicio, como estamos en presencia de un límite que sabemos que no existe y está expresado de esta forma, tenemos que ser inteligentes en cómo resolver esto. El truco está en lo siguiente, en querer igualar de alguna forma el grado del numerador con el grado del denominador. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar el denominador que tiene grados dispares, no es homogéneo, y lo vamos a forzar a igualarse. X al cuadrado igual a y a la cuarta. Nos olvidamos del signo, ¿ya? Entonces, ¿cuánto vale, o sea, si aplicamos raíz, cuánto vale esa ecuación que armamos ahí? Al lado derecho quería y al cuadrado, ¿cierto? X X igual igual a 0. Ya, x igual a y cuadrado. Yo quiero formalizar algo, que no me reten. En estricto rigor es el absoluto. ¿Ya? porque sale Pero, un positivo de una raíz. claro. Entonces nos vamos a quedar con el camino positivo y el cuadrado igual a x. También es válido el camino igual a menos x cuadrado, pero no es viable porque el y está al cuadrado, entonces no tendría sentido este, ¿ya? Por eso solamente escogemos el positivo. Con eso en mente, ya, digamos, evaluemos esa trayectoria. Tercer puntito, x igual a y al cuadrado. Lo que ocurre aquí es que el límite ahora depende de la variable y, porque el x está siendo reemplazado. Entonces, recordemos que la función es 2xy al cuadrado partido en x cuadrado más y a la cuarta. Espero no equivocarme. Tenemos 2 por y al cuadrado por y al cuadrado partido en y al cuadrado más y a la cuarta, ¿cierto? Ahí sí. ¿Ya todos concuerdan que ese límite, al reemplazarlo por esta trayectoria, queda de esta forma?
Sí, quedan del mismo grado también. Y quedan del mismo grado. Eso es lo importante. Arriba nos queda 2i a la cuarta, abajo nos queda 2i a la cuarta. Por consecuencia, ¿cuánto vale la expresión antes que ocurra el límite? 1. 1. Entonces el límite de esto vale 1. El cual claramente es distinto al primero que encontramos, distinto al segundo. Por consecuencia, No existe. no existe el límite. ¿Ya? Esta es más o menos una estrategia a seguir cuando los grados son dispares. ¿Ya? ¿Todos bien? Sí, Pato. Pato, ¿no existe así como un método para, en relación al tipo de límite que aunque te encuentres, decir si opto por camino, iterado o acotamiento? Ya, no te podría dar como una receta, sino que eso te lo va a decir el estudio. Porque, o sea, lo que me pasa a mí, por ejemplo, que veo el límite y da, no sé, por la experiencia que ya llevo detrás, puedo decir cuál es, pero no es que exista una receta, sino que en el momento uno tiene una intuición, no podría dar como una receta general para cada límite. Pero ahí podemos discutir más o menos qué es lo que se pegaría, pero usualmente la tabla es lo que nos da el mejor indicador. Con eso yo me apoyo harto. ¿Ya? Cuando tenemos negación, simplemente tenemos dos herramientas, que es iterado o caminos, y para probar acotamiento, ¿ya? Así que las opciones son pocas, ¿ya? Y como recomendación quizás, caminos, si uno escoge los caminos de forma adecuada, uno puede hacer iterados, no hay ningún problema. De hecho, al hacer el i igual 0, por ejemplo, aquí estoy haciendo iterados. Entonces, entre comillas, espérense. Son las 6, las 7, las 8. Sí. Sí. Ya. Entonces, iterados está contenido en caminos. Entonces, al final del día, por ejemplo, solamente tenemos dos herramientas: caminos o agotamiento. Así que ahí hay que decidir según la tablita que nos dice con qué método resolver. ¿Ya? Ya. ¿Damos por finalizado este problema? Sí. Pato. Te escucho. Lo que tú hiciste de igualar los grados, eso es para un camino nuevo, ¿no? Claro, un nuevo camino que usualmente no sea tan natural imaginarlo, quizás. Ese sería como un camino más genérico que los otros. Claro, porque los otros son genéricos, así 0, x, x cuadrado, mx. En cambio, O el sea, otro se obtiene como desde la propio misma función. Eso, Claro, me refiero. Ya, entiendo. ya. Problema número 3. Intentemos avanzar porque ya nos quedan 40 minutos. Límite, o sea, use límites iterados para analizar la existencia de este límite. Ya aquí simplemente vamos a mostrar cómo se usan más o menos los límites iterados y no es muy distinto a lo anterior. Lo que hacemos ahora es simplemente como dividir por partes el límite, y no, este está de más, y ver lo que ocurre. Ya tenemos vendría siendo el primer límite iterado, y un poquito más abajo tenemos el otro límite, pero que parte al revés. ¿Ya? Y nos vamos a dar cuenta de algo bastante interesante. Ya. El límite iterados, lo que existe, o sea, lo que habíamos conversado es que esto nos sirve para negar,
Si es que los límites iterados son distintos, negamos la existencia del límite. Y si son iguales, no podemos corroborarlo. ¿Ya? La estrategia es bastante sencilla. Separamos cada límite en dos. Acá partimos con y eventualmente le agregamos el x. Y el otro partimos con x y eventualmente le agregamos el y. Veamos lo que ocurre. ¿Ya? Si hacemos correr el límite de y tiende a 0, ¿cuánto queda la expresión? ¿Concordamos Cero. que esto es 0 y esto es 0? Sí, 0. Casi 0. Nos Casi queda seno de x cuadrado, que es lo que adentro, que todavía está vivo. Todavía no ocurre el límite. Aquí lo que estamos haciendo es, veamos qué ocurre primero aquí. Y después nos preocupamos desde el último. Medio. Partido en x cuadrado. Y bueno, ya alguien ya comentó la respuesta. Y esto de acá, por lo que discutimos al principio de la ayudantía, esto vale, ¿cuánto vale? 1. 1. Entonces sería 1/2 Medio. por 1, 1/2. ¿Ya? Eso es lo que obtuvimos con ese límite iterado. Pero veamos qué ocurre con el otro. ¿Ya? Ahora, lo que ocurre primero es que corre el límite de x. Entonces el límite de y queda estático y acá en consecuencia el x es 0 y el x es 0. Quedando así lo siguiente. Seno de 2i partido... Ay, changos. En i. ¿Cuánto vale ese límite? 2. 2. Súper. Lo que tenemos que hacer acá es recordarnos que tenemos el límite genérico, que es seno de triangulito. Partido en triangulito es 1. Para poder entender la idea del triangulito, más que todo, es que lo que está en la expresión de adentro del seno tiene que estar también abajo. Y en otras palabras, al denominador le hace falta un 2, y para mantener el equilibrio de la expresión, lo amplificamos por 2. Entonces, lo que está acá adentro efectivamente vale 1, entonces nos queda 2 por 1. En consecuencia, tanto el primer límite como el segundo límite de los iterados son distintos, podemos concluir que el límite no existe. ¿Ya? ¿Concordamos? Sí, sí. Ya. Iterados no es difícil, solamente que hay que tener cautela de cuándo usarlo, ¿ya? Avancemos. Nos queda el último problema de la parte inicial y ya entramos de lleno a terreno no explorado, o sea, sin que el enunciado nos ayude. ¿Ya? Recortar. Y nos queda esto. Entonces nos queda problema número 4. Dice, use acotamiento y muestre que ese límite efectivamente es 0. ¿Ya? Acá hay que poner mucha atención en varios aspectos, ¿ya? Así que lo vamos a ir anotando con color rojo. Voy a guiar el rumbo de esto. Entonces, como nos está pidiendo demostrar, nosotros nos vamos a apoyar de la idea que teníamos en un principio en la ayudantía, que vamos a suponer que el límite, sabemos el valor del límite, que en este caso nos dicen que vale 0, ¿ya? Y vamos a intentar encontrar alguna función mucho más grande que este para evaluar los límites de la izquierda y la derecha y concluir que ambos son 0 y forzar que lo de adentro del límite de la función sea el L que imponemos, o sea, que imponemos. ¿Ya? Entonces, veamos. Tenemos 0, tenemos. En este caso nos dan el valor del límite. En el caso contrario hay que usar la tablita.
o usar el corazón también. Entonces tenemos 0 por la izquierda, porque vamos a encajonar esto con un valor absoluto, y tenemos seno de xy partido en x cuadrado más la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado, menos 0. ¿Ya? Yo quiero ser bastante enfático que esta expresión de acá hace alusión de que estamos suponiendo que el límite vale 0, ¿ya? O a no ser que lo pongamos arriba y obviemos esa parte. Y ahora viene la pregunta del millón. Si no me dan el resultado, si no me dicen el igual a 0 para hacer de esta forma, ¿tengo que darme un número? Ya, idealmente, o sea, la respuesta es sí, tienes que darte un número y para complementar la respuesta, usa la tablita. Si es que el grado de arriba es mucho mayor que el de abajo, directamente el límite... ay, se me fue la palabra. El límite existe. ¿Ya? Pero en este caso no cataloga, ¿ya? Pero en caso que no lo dijeran, hay que apoyarse de la tablita o en otras palabras, darse un número. Porque esta acá no cumple la tablita. ¿Se acuerdan que les comenté que funciona el 90% de las veces? Y aquí quiero mostrarle el porqué. ¿Cuánto es el grado del seno de xy? 2. Ya, alguien lo vio. Efectivamente es 2. ¿Y abajo qué grado tenemos? 2. 2 también. Y aquí es cuando entramos en la idea de que los dos grados son iguales y el límite no debería existir, pero en este caso sí existe porque este no es grado 2 efectivamente. O sea, es grado 2, pero no homogéneo. ¿Ya? Y ahí es cuando falla la tablita. ¿Ya? Por algo digo que funciona el 90% de las veces. Pero abordemos esta idea de que el límite existe y más adelante los otros límites sí se van a pegar muy bien a la tablita. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se logró visualizar que el límite, o sea, que el grado del numerador efectivamente es 2? Es por lo siguiente, hay un truquito de por medio. Y el truco es intentar formar el seno de triangulito partido en triangulito. Entonces, vamos a separar esto con multiplicación de dos cosas. Entonces, seno de xy, ¿con qué debería estar dividido para que concordara el seno de triangulito partido en triangulito? ¿Qué le hace falta? X sí. El X. El xy, ¿cierto? Entonces, para mantener el equilibrio, multiplicamos x y arriba también. Y nos queda x cuadrado más y al cuadrado. Y esto es un igual nomás, porque lo único que hicimos fue multiplicar arriba y abajo, en otras palabras, el gran conocido, 1 conveniente. Ya, ojo, que nosotros sepamos que esto valga 1, no lo podemos aplicar ahora, porque es 1 en el límite. Ojo, en el límite. Hasta el momento no hemos aplicado límite. ¿Ya? La pregunta es, ¿qué función más grande podríamos conocer que nos aporte esto de acá? Ya. Aquí es cuando empiezan las desigualdades que vimos en un principio. Primero que todo, 1 partido en x cuadrado más raíz de x cuadrado más y al cuadrado será menor o igual que 1 partido en x cuadrado más y al cuadrado. Sí, es menor porque el numerador es Sí. más grande. Claro, o sea, al revés, el denominador es más pequeño. O sea, Eso. si el numerador es más pequeño, entonces la fracción es más grande. ¿Ya? Pero para el quisquilloso o la quisquillosa, esto sale de la siguiente forma. 1 al considerar x cuadrado más y al cuadrado, o z cuadrado, por ejemplo, menor o igual a 1 partido en z cuadrado. Y uno considera z cuadrado como la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Ambas cantidades son positivas y esta demostración la vimos, ¿cierto? Pero con un y al cuadrado, ¿cierto? ¿Pato?
Cuéntame. ¿Y cómo sabes qué es lo que hay que sacar? Porque ahí perfectamente podría haber sacado la raíz, dejarlo partido en x cuadrado y igual es mayor o igual. Ah, sí, porque tiene un fin. Vamos al tiro a discutir eso. Ah, ya, bacán. Un segundito, para llegar a eso. Entonces nos queda xy partido en la raíz de x cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Porque usamos esta desigualdad. ¿Ya? Para que se entienda un poco mejor, lo que hicimos fue tomar la desigualdad x cuadrado más la raíz de x cuadrado más y al cuadrado, menor o igual que 1 partido en la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Ya, se parece un poco a esto. Bien, se parece a esto, pero arriba tiene un 1. Bueno, lo que se hace, se multiplica en absoluto de xy y nos queda absoluto de xy partido en x cuadrado más la raíz de x cuadrado más y al cuadrado, menor o igual absoluto de xy partido en la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Y con esa desigualdad y esa multiplicación podemos afirmar que esta cantidad es menor o igual a esta cantidad. ¿Se logra visualizar eso? Es porque x por y partido por raíz de x cuadrado más y cuadrado es mayor que la fracción de arriba, es por eso, ¿cierto? Sí, es por eso. Y eso está validado a través de esta desigualdad. ¿Ya? Después, más adelante en la vida, esa desigualdad se va a dar por asumida. ¿Ya? Ustedes la van a dar por asumida. Pero quiero que quede claro que hay un respaldo. Y ojo, todas las desigualdades que estamos formando, o en otras palabras, estamos eliminando, porque aquí eliminamos este elemento de acá, es porque están suma y ambos son positivos. ¿Ya? Si es que fuera el cubo y resta, ahí hay que tener cuidado. Bien. Pregunta, ¿qué expresión más grande podríamos encontrar ahora? ¿Les parece razonable si esto se transforma ahora simplemente en x cuadrado? Es como que comentáramos que 1 partido en la raíz de x cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 1 partido en la raíz de x cuadrado. ¿Les parece razonable? Ay, Pero ahí la lógica es sacar el y cuadrado porque no me interfiere. Y así la fracción se hace más grande, ¿es solo eso? Sí, o sea, la respuesta es sí y el respaldo está acá. O sea, pero El- es porque uno está buscando llegar al cero, ¿no? Sí, no, como que uno está buscando llegar a una función más grande sin indeterminaciones. Y ahí es cuando la frase que tú dices llega al cero. Ya. Ujú. Entonces, esto va a ser menor o igual. Al tiro vamos a ver otro ejemplo de acotamiento y lo vamos a abordar de otra lógica. Partido en x, ¿cierto? Porque la raíz de x cuadrado en x y el valor absoluto ya está por fuera. Entonces, simplificamos los x, nos queda simplemente esto. ¿Qué pasa ahora? Lo más probable es que la profe haya usado esta notación. Me falta espacio. ¿Qué pasa ahora si xy tiende al 0,0? ¿Cuánto vale todo esto? vale 0 por el i. 0 por el y. ¿Y cuánto Uno. vale el seno de x? 1. 1. Entonces, 0 por 1, 0. Entonces, idea global, tenemos 0 a la izquierda, 0 a la derecha. Por consecuencia, este límite vale 0. ¿Ya? Esa es como la estructura general de límite en acotamiento. ¿Ya? Ahora, comentando el por qué eliminamos el x cuadrado y en vez de eliminar la y, lo que pasaría, va a ocurrir lo siguiente. Voy a escribirlo con naranjo. Si es que hubiéramos hecho el proceso al revés,
falta espacio. Y mucho. Un segundito. Y ahí sí. Lo de naranjo es, ¿qué pasa si lo hubiéramos hecho al revés? Y voy a hacer un super zoom. Si hubiéramos eliminado simplemente la raíz, nos hubiera quedado esto, ¿cierto? Simplemente xy partido en x cuadrado. Lo que ocurre con esto es que la simplificación del x del denominador con el numerador nos lleva a y sobre x. Y esto, evaluarlo en el 0, nos genera indeterminación del tipo 0 partido en 0. Por eso eliminar la raíz no es viable, ¿ya? Quizá hay que hacer un trabajo de pensar a futuro qué pasaría si yo llego a eliminar esto, cómo me afectaría, ¿ya? Entonces, si nosotros eliminamos en este caso el x cuadrado, nosotros visualizamos que nos queda la raíz, y aquí puedo eliminar uno u otro que a futuro se va a simplificar con otro, ¿ya? Quizás ahora no lo logren ver, pero con otros ejercicios más se lograría sentar la idea, ¿ya? Pregunto, lo más probable es que sí hayan dudas. ¿Hay dudas, consultas? Yo creo que como tú decías, hay que trabajarlo más. Ya, avancemos entonces. Ya, con esto damos finalizado los ejercicios que son con orientación y vamos a abordar los que son cálculos, ¿ya? Que son estos de acá. Ya, el primero lo van a hacer ustedes, no es complejo. Aquí hay que trabajar mucho con la idea de seno triangulito partido en triangulito y 1 menos coseno triangulito partido en triangulito al cuadrado, porque este sí da un valor, da un límite, ¿ya? En cambio, estos de acá hay que trabajarlos un poquito, ¿ya? Yo propongo que hagamos, este de acá no es necesario hacerlo, o el que quiera abordar, hagamos todo nomás. Me enojé. Me enojé conmigo mismo. Ya, vamos a hacer estos cuatro. El primero sí es para ustedes. Copiar. Ya. Y nos vamos. Avancemos. Nueva hoja. Pegar. Ya, vamos a abordar el V. Pregunta, para el V, ¿qué nos dice, entre comillas, la intuición? Que no son del mismo grado. ¿Ya? ¿Cuánto es el grado del numerador? 6, ¿Y el del denominador? 4. 4. ¿Y qué Entonces nos debería existir el límite. debería existir el límite? Mm, Debería existir el límite y valer 0. 0, sí. Por esa idea de las carreras de 0 y esas cosas. ¿Ya? Entonces lo que vamos a usar va a ser, supongamos que el límite es 0 y usando acotamiento. ¿Ya? Entonces, vamos a encajonar por abajo con el 0. Vamos a tomar nuestra función y que la cuarta mayor a cuarta menos 0. Ya voy a ser enfático en esa parte. Entonces, tenemos al fin y al cabo la siguiente expresión que necesitamos encontrar alguna función más grande que esta. ¿Ya? Y acá entra el juego de cuál eliminamos o qué desigualdad usamos. ¿Ya? Pero antes de usar esa idea, hay que recordar a un querido amigo, bastante odiado. ¿Y alguien me podría decir el nombre de esto? La desigualdad triangular. La famosa desigualdad triangular, ¿ya? Cuando nosotros tengamos expresiones en suma en el numerador, lo mejor que podemos hacer en primera instancia es usar la desigualdad triangular. En este caso, lo que debemos hacer con la desigualdad triangular es separar este de acá con este de acá, porque están en suma, ¿ya? Entonces tenemos como primer paso menor o igual x a la sexta, x a la cuarta, más y a la cuarta, más y a la sexta, x a la cuarta, más y a la cuarta. ¿Correcto? Bien. Ahora viene la pregunta, ¿qué elemento yo debo eliminar del denominador
para que la expresión sea la siguiente expresión sea más grande? Enfocémonos en este. Sería ¿Será el cuarto, pues, ¿no? Dale, te escucho. ¿Cuál? Cuarto. ¿Y cuartos? Y cuarto. Ya. Si eliminamos este, momentáneamente, nos va a quedar la expresión x a la sexta, x a la sexta partido en x a la cuarta. Entonces sí se simplifica bien. Ahora, ¿qué pasaría si hacemos el mismo ejercicio, pero eliminando el x a la cuarta? ¿Llegamos a un buen puerto? No, sería 0 partido por 0, ¿no? 0 partido en 0, ¿ya? Ojo, lo que estamos haciendo, o el resguardo importante, es que ambas expresiones están en una potencia par, es decir, un número positivo. Y más aún, es suma. ¿Ya? Si es que estuviera en resta, no recomiendo hacer eso. ¿Ya? Tenemos x a la sexta, x a la cuarta, porque entre comillas suprimimos el y a la cuarta. Ahora, la otra expresión, ¿cuál sería conveniente eliminar? El x a la cuarta. Y a la El cuarta. x a la cuarta. Entonces, si eliminamos el x a la cuarta, sí llegamos a un buen puerto. Entonces tenemos changos. Y a las sextas y a la cuarta, y la expresión resultante va a ser x al cuadrado más y al cuadrado. En donde, si ejecutamos el límite en el extremo, x0, y 0 tienden al 0,0, ¿cuánto vale esta expresión en el límite? 0 al 0. cuadrado más 0 al cuadrado, 0. Entonces, tenemos 0 a la izquierda, 0 a la derecha. Por consecuencia, este límite vale 0. ¿Ya? Por lo tanto, existe el límite y vale 0. ¿Ya? Esa vendría siendo como una idea más sencilla con respecto a la anterior de cómo usar acotamiento. ¿Ya? ¿Se entendió súper bien? Sí, mucho mejor. Yo creo que como Sí. son menos factores, se ayuda a entender. Ya. Ojo, estoy revisando la pauta ahora. La pauta fue hecha con polares. La respuesta es la misma, pero les recomiendo usar acotamiento. Así que acá lo vieron. ¿Ya? Vamos con el segundo. ¿Ya? No. El C lo voy a dejar para después. Este lo voy a dejar para después. Ya, porque tiene algo muy interesante. Ya, vamos con el D. Duplicar. Borrador. Y estamos. Pregunta. El C. ¿Qué les dice la intuición? ¿Qué les dice? ¿Qué les comenta? ¿Qué les susurra? Con el D. ¿Que no existe? Ya, ¿por qué tu O intuición sea, te susurra eso? dijiste el C, ¿cierto? No, el D, lo siento. D. Ah, ya estaba pensando en el C. Sí, ojo, este de acá es contrario a la intuición, que lo quiero comentar después. Ya, el D, ¿qué les dice su intuición? Que es 0. Que es 0, ¿cierto? Vamos a corroborarlo. Supongamos que es 0. Ya, vamos a usar acotamiento nuevamente. 0 menor o igual x al cubo menos y cubo partido en el absoluto de x más el absoluto de y menos 0. ¿Ya? Esto es igual a x cubo menos y cubo partido en absoluto de x más absoluto de y. Pregunta, ¿qué expresión más grande podemos obtener de aquí? ¿O qué estrategia podemos utilizar? Eliminar el i del denominador. Ya, Los casi. podríamos- Faltó los un podríamos paso de por separar. medio. Separar, ¿cierto?
ese separar, me imagino, que te refieres a desigualdad triangular. ¿Ya? Lo que comentamos en el ejercicio anterior. Siempre que hayan expresiones en suma, incluso en resta, podemos llevarlo a desigualdad triangular. ¿Por qué? X cubo, bueno, es claro ver que este va a quedar de esta forma. En cambio el otro queda de la siguiente forma. Se lleva el menos. ¿Ya? Y además, por propiedades de valor absoluto, ese menos, bueno, hubiera hecho esto mejor. Ese menos se transforma en un más. ¿Ya? Porque voy a hacer una pregunta bastante redundante. ¿Cuánto es el absoluto de 1? 1. 1. Listo. En otras palabras, si nosotros tenemos menos x en absoluto, es lo mismo que expresemos x absoluto de x. ¿Ya? El absoluto en otras palabras, como que absorbe el signo. ¿Ya? Ahora con esa parte ya lista, ¿qué expresión sería más grande que este primer término? X cubo partido por X. Móvil. Ya, escuché Eliminamos dos móvil. audios. Ya. Creo que comentaron eliminar el i. Ujú. Ya, ¿por qué se puede? La respuesta es una sola. ¿Por qué se puede hacer eso? Se puede. Si elimino el i no se indetermina. Ya, espera. Uno está sumando, ¿qué comentar el otro? Que se indetermina cómo, ¿qué fue que eso? ¿Me lo repites? Si en la primera expresión elimino el i, ¿Ya? no se indetermina la expresión. Ya, bien. Ese sería el por qué escogemos el i. Pero la respuesta que estaba buscando era que ambos están en sumas y además son positivos. ¿Ya? Lo que quiero expresar de que nosotros podemos llegar a x, de pasar de acá a acá, porque están sumando, primero que todo, y lo segundo, ambos términos son positivos. Independientemente del valor que tomen de x o y, siempre van a ser positivos. Entonces nosotros podemos hacer esa jugada, por decirlo así, siempre y cuando aseguremos que esté en suma y además en términos positivos. ¿Ya? Pato, Ahora, dale. esa razón que da tú es porque podría ser que elimináramos algo y en vez de que la fracción quede mayor, podría jugarnos en contra y que quedara menor, ¿no? Al sentido contrario, ¿es por eso? Exacto. Entiendo. Sí, porque lo que pasa es que nosotros estamos investigando cómo llegar al cero, entre comillas, pero estas expresiones no están pensando en el cero, están pensando en sí mismas nomás. Después nosotros vamos a ver qué ocurre con ellas en el cero. Entonces, si nosotros en una resta jugamos a sacar cosas en resta o en potencias impares, que esas cosas admiten cosas negativas, en vez de encontrar, como bien dices tú, una expresión más grande, vamos a estar encontrando una expresión más pequeña. ¿Ya? Ahora, el otro término, en vez de quedar simplemente borrando el i, ahí nos genera problemas. Entonces, lo mejor que podemos hacer es borrar el i. ¿Ya? Nuevamente comento, todas estas cosas están validadas por las desigualdades que vimos en un principio. Y como ambas expresiones están en absoluto, nos queda de forma simplificada x al cuadrado más y al cuadrado, o en otras palabras, x cuadrado más y al cuadrado. Y si esto lo evaluamos en el límite de x y tiende al 0,0, ¿cuánto vale la expresión? 0. 0. 0. Entonces tenemos 0 por la izquierda, 0 por la derecha, por lo tanto el límite expresado aquí vale 0.
¿Les parece razonable? Pato, creo que lo había mencionado, pero entonces la recomendación es tratar de hacer el límite que venga con sándwich, porque así nos aseguramos de que podemos llegar a mejor puerto que con otro método, ¿cierto? Sí y no. Porque quizás podemos intentar abordar un problema que en verdad debe negarse con una herramienta que simplemente prueba. Entonces ahí hay que tener cuidado. Ya. Ya si fuera, o sea, estamos a ciencia cierta de que es probar a través de la tablita que funciona el 90% de las veces, lo repito muchas veces, Ya. ahí directamente acotamiento. ¿Ya? Vale. Ya. Vamos por el siguiente, intentemos abordar una de continuidad. Quiero intentar ver dos de continuidad. ¿Ya? Vamos por el E. No se me mueran, no se me mueran. Ya, entonces, tenemos el E. ¿Qué les dice la intuición sobre el E? ¿Que no existe? Ya, pues, el grado de arriba, ¿cuánto es? 4. ¿Y el del denominador? 6 no homogéneos. 6 no homogéneos, ¿cierto? Entonces, esto acá nos dice, a gritos, no existe. ¿Ya? Entonces, vamos a probar dos caminos. El clásico va a ser I igual 0 en este caso. Y el segundo va a ser el pro, el que ya discutimos anteriormente. ¿Y cuál podría ser el pro? Igualar grado, ¿no? Igual al grado, ¿cierto? Entonces, y a la sexta igual a x cuadrado, por consecuencia x va a ser y cubo. Y veamos qué resulta. ¿Ya? Si probamos y igual 0, el límite se reduce a una sola variable y nos va a quedar 0 al cubo por x dividido en 0 a la sexta más x al cuadrado. ¿Cuánto vale la expresión antes que ocurra el límite? Uno partido en x cuadrado. 1. 1. El de Acá es 0 arriba. Hay 0. 0, ¿cierto? La expresión 0. se hace 0 antes que ocurra el límite. Bien. Ahora, si usamos el camino pro, entre comillas, el límite se reduce a una sola variable, pero en y, porque el x se reemplaza por y al cuadrado. Entonces nos queda y al cubo, chango, al revés, borrador, es y al cubo. Entonces nos queda y al cubo por y al cubo partido en y a la sexta más y al cubo al cuadrado. ¿Y cuánto nos queda eso? Y a la sexta arriba, y todos logran ver que abajo nos queda 2 y a la sexta. Sí, un medio. Efectivamente, la expresión se hace un medio antes que ocurra el límite, por lo tanto, el límite vale un medio. Al tener ambos límites distintos, ¿qué concluimos? No existe. No existe límite. No existe el límite. ¿Ya? Ahí intentamos abordar de distintas formas límites con las herramientas que tenemos y, chicos, ver continuidad de funciones es lo mismo que ver límites, ¿ya? ¿Preguntas, dudas, consultas hasta ahora para que veamos dos ejercicios de continuidad, al menos? Pato, ¿no ibas a hacer el C al último? Ah, ya, hagamos ese. El de continuidad, bueno, Ya. continuidad, ustedes, comentemos continuidad a grandes rasgos. Chicos, comentemos si existen o no existen y abordemos el C, el último, ¿ya? Pregunta para el A, para este A. ¿El límite existe o no existe? Suponiendo que vale 0.
Solamente viéndolo, ¿qué opinan? Sí. La respuesta es sí existe, ¿ya? Existe porque el grado del numerador es mucho mayor que el del denominador, entonces las carreras de 0 gana el numerador, por eso se dice que es 0, ¿ya? Para el segundo, también hay que usar una idea previa, no enseñarse al tiro con uno u otro. Lo que hay que hacer es una corrección. Usualmente cuando hay cosas trigonométricas, o bien usamos la desigualdad de que el coseno en absoluto es menor o igual que 1, o que el absoluto del seno es menor o igual que 1. Son meramente definiciones, que las voy a escribir acá. Seno triangulito siempre está por abajo del 1, y el coseno del triangulito en absoluto también está por debajo del 1, que esas son otras desigualdades que se usan mucho. O sea, se usan de vez en cuando. ¿Ya? Entonces, aquí lo que hay que hacer va a ser lo siguiente. Una corrección que va a ser... wait a minute. X cuadrado y a la sexta partido en X a la cuarta más Y a la sexta por seno de X al cuadrado y a la sexta. Esa corrección es llamada uno conveniente, o en otras palabras, formar el 1 con el seno. ¿Ya? Y aquí podemos ver que el grado del numerador es 8, el grado del denominador es 6, no homogéneo, entonces esto debería existir y valer 0. ¿Ya? Ahora, abajo, en la siguiente, el C, hay una pillería entre comillas, que esto de acá se puede expresar como y menos 2 al cuadrado. Entonces, sí, lo que podemos hacer son dos cosas. Armamos el 1, quizás, también es válido, para armar el seno de triángulo partido en triángulo, o simplemente empezamos a decidir si eliminamos este en la desigualdad o eliminamos este. ¿Ya? Comentarles que sí existe este límite. ¿Ya? Y por último, ¿qué podrían decirme del último? ¿Qué podrían opinar? ¿Que sí existe? Que sí existe. También existe. ¿Ya? En resumen, resolver continuidad es resolver un límite. Así que hay que volverse experto en límites. ¿Ya? O sea, el límite tiene que existir y evaluado en el punto tiene que dar el mismo valor que el límite. Exacto. El límite tiene que existir y valer lo mismo Si que hay la límite de función. continuidad. Sí, si el límite no existe. Ah, ¿cómo fue el acento? Me dejé llevar. ¿Cuál fue la pregunta? Si hay límite, hay continuidad. Exacto. O sea, ojo. Puede existir el límite, por ejemplo, caso absurdo, por ejemplo. Pensemos que este límite, por ese motivo, nos dio 1, pero la función vale 0. Entonces ahí no es continua. El límite debe existir y valer lo mismo que la función evaluada en el punto. El Claro. límite debe existir y valer lo mismo que la función en el punto. ¿Ya? Ya. Vamos por el engañoso. Ah, chicos, acá tienen más por hacer. Tienen 5 más. 6 más. ¿Ya? Este que no existe. Y estos de acá que los pueden discutir más adelante. ¿Ya? Pero con calma. Entonces, vamos con el C, que era el que se escapaba a la regla. Ya. Nuestra intuición con respecto al C ocurre algo interesante. Que este de aquí es uno de los favoritos del profesor Geraldo, quizá. Pregunta, ¿qué nos dice la intuición? Que no existe. Sí. Que no existe, ¿cierto? Ya. Acá viene lo interesante, lo rebuscado, es que si nosotros consideramos
x al cuadrado menos y a la cuarta al cuadrado, va a ocurrir lo siguiente. Esta expresión, al estar al cuadrado, por definición, es positiva siempre. Y si la completamos, tenemos x a la cuarta menos 2x al cuadrado y a la cuadrada más y a la octava positivo. Y si jugamos un poco, x a la cuarta más y al octavo va a ir igual que 2x al cuadrado y a la cuarta. Esto es x a la cuarta más y a la octava medios va a ir igual que x cuadrado y a la cuarta, ¿cierto? Ahí simplemente desarrollé esta expresión y la llevé en la desigualdad. Y aquí viene lo interesante. Si pasamos dividiendo, porque todas las cantidades son positivas, y aquí los medios adelante, nos va a quedar esa desigualdad. Si la ordenamos un poquito, y a la cuarta. Y ¡tarán! Tenemos una desigualdad. Oh, ya. ¿Pero para qué me sirve esa desigualdad? Vamos a invocar acotamiento. Octava menos 0. Y vamos a usarla, vamos a utilizarla. Acá nosotros tenemos el mismo denominador. Voy a intentar... Ahí está. Esta desigualdad, el lado izquierdo, tiene el mismo denominador que la función que está involucrada acá, ¿cierto? Para que se parezca más, lo que deberíamos hacer sería multiplicar todo por x al cubo y a la cuarta. Y nos va a quedar x al cubo y a la cuarta partido en x a la cuarta más y a la octava menor o igual que un medio x al cubo y a la cuarta partido en x cuadrado y al cuadrado. ¿Cierto? Ya, y vamos a aplicar esa desigualdad, nos va a quedar un medio, x al cubo y a la cuarta, partido en x al cuadrado y a la cuarta. Y aquí ocurre una cosa muy interesante, bastante extraña, se simplifica lo y, se simplifica el x, y nos queda un medio, o sea, nos queda x medio. Y si lo hacemos tender al 0, 0, nos da 0 por la izquierda, 0 por la derecha, por lo tanto el límite existe y vale 0. ¿Ya? Este de acá es considerado el 10% de la tablita. ¿Ya? La tabla falla en algunos lados. ¿Ya? Y alguien le puede buscar la quinta pata al gato, que si uno quiere intentar negar la existencia de este límite con caminos, y el camino pro no va a llegar a ningún lado. ¿Ya? Por algo les comento, no existe una receta para saber si el límite no existe de forma general. Podemos tener una intuición que funciona el 90% de las veces, y hay otras veces que no va a funcionar. ¿Ya? Así que hay que estar dispuesto a todos. Y el por qué la tabla falla cuando los grados no son homogéneos. Si se dan cuenta acá, y Sebastián creo que lo tiene muy claro, que efectivamente esto es grado 8, pero es 8 no homogéneo. Al ser cosas no homogéneas, la tabla empieza a temblar. ¿Ya? Uf. Ya chicos, dudas, consultas, inquietudes. ¿Quién está cansado? Yo también. Gracias, Pato. ¿De qué tabla se habla? ¿A qué me refiero con tabla? Buena pregunta. ¿Dónde está? Acá está. Cuando discutimos el tema de los grados, no sé si te acuerdas,
A esto me refiero con una tabla. A esto en estricto rigor, a lo de acá abajito. Y aquí es cuando digo que funciona al 90% de las veces. ¿Ya? Espero, aquí voy a detener un poco la grabación,